Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. Mi nombre es Javier y trabajo como analista de calidad en una de las empresas de alimentos más grandes aquí en Mazatlán. ¿Sabes? Esa ciudad hermosa que todos adoran. Me despierto todos los días con el sol pegando fuerte y el olor del mar entrando por la ventana de mi depa, que está justo en el centro histórico. Me encanta esta ciudad, con sus colores y su gente alegre. Mi vida era bastante tranquila, sin grandes emociones. Todos los días iba a trabajar a esta empresa famosa aquí en la ciudad, que vende mariscos a un montón de lugares, hasta fuera de México. Mi chamba era asegurarme de que todo tuviera la mejor calidad posible, y me lo tomaba bien en serio. Después del jale, me gustaba relajarme un poco. A veces, jugaba dominó con los cuates en la Plazuela Machado, que es un lugar bien conocido por acá, lleno de música y comida sabrosa. Otras veces me iba a dar una vuelta al malecón, que es como la playa principal, para ver el atardecer y echarme una chela bien fría. Cosas sencillas, pero que me hacían feliz. Pero de un tiempo para acá, empecé a notar unas cosas medio raras en mi chamba. ¿Sabes cuando te das cuenta de que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué es? Pues, comencé a ver unos resultados medio diferentes en las pruebas que hacía a los mariscos. Al principio, pensé que era cosa mía, pero después empecé a preocuparme de veras. Era como si algo estuviera oculto, ¿sabes? Como si la empresa no estuviera siendo totalmente honesta. Esta idea empezó a volverme loco, al punto de que no podía dormir bien y andaba enojado todo el tiempo. Ya no podía disfrutar la vida como antes. Me la pasaba pensando en eso todo el tiempo, como si fuera un detective tratando de resolver un misterio. Era una sensación horrible. Aunque tenía miedo, sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando. La salud de la gente que comía esos mariscos, la reputación de la empresa y mi conciencia dependían de eso. Era como si estuviera metiéndome en una aventura peligrosa, sin saber qué iba a encontrar al final. Pero tenía que hacerlo. No había de otra. Fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente bizarras. Además de mis preocupaciones por la calidad de los mariscos, comencé a tener unos sueños bien raros, unas pesadillas horribles que parecían tan reales que me dejaban aterrado. Al principio eran solo unos flashes rápidos, unas imágenes medio borrosas de gente enfermándose, de comida echada a perder, de cosas malas pasando. Me despertaba sudando frío, con el corazón a 1000, sin entender qué significaba todo eso. Pero con el tiempo, las pesadillas se fueron haciendo más nítidas, más detalladas. Empecé a ver caras, a oír voces, a oler cosas feas. Era como si estuviera viendo una película de terror. Solo que la película era sobre mi trabajo, sobre la empresa donde chambeo. Una noche, tuve un sueño particularmente horrible. Vi a un montón de gente comiendo camarones en un restaurante famoso aquí en Mazatlán. Estaban felices, riendo, disfrutando la noche. De repente, todos empezaron a sentirse mal, a vomitar, a tener dolor de panza. La escena era horrible, parecía una película de zombies. Me desperté desesperado, temblando de pies a cabeza. Me la pasé pensando en eso todo el día, tratando de entender por qué estaba teniendo esos sueños. ¿Sería solo estrés del trabajo o sería una advertencia de algo? Empecé a ponerme paranoico, a pensar que todos me miraban raro, que me estaban ocultando algo. Evitaba platicar con mis compañeros de trabajo, con miedo de hablar de más y meterme en problemas. Las visiones empezaron a perseguirme hasta durante el día. Bastaba con que cerrara los ojos por un segundo para que las imágenes de las pesadillas volvieran con toda su fuerza. Era como si estuviera viviendo en una película de terror las 24 horas del día. No sabía qué hacer.
Estaba atrapado en un ciclo de miedo y paranoia, sin saber en quién confiar. ¿Será que me estaba volviendo loco? ¿O será que mis sueños estaban tratando de mostrarme algo importante? Lo peor es que las pesadillas empezaron a volverse realidad. Un día, llegué al jale y toda la ciudad estaba comentando sobre un montón de gente que se había enfermado después de comer en algunos restaurantes famosos aquí en Mazatlán. ¿Adivina qué habían comido? Mariscos, claro. En ese momento, sentí un escalofrío. Me acordé de mi sueño, de esa gente vomitando y sintiéndose mal. ¿Habría alguna conexión? ¿Será que los mariscos que habían comido eran de la empresa donde trabajo? Empecé a investigar por mi cuenta, sin contarle nada a nadie. Agarré las notas de entrega de los restaurantes, las comparé con nuestros registros de producción y ¡zas! Descubrí que los mariscos que causaron la intoxicación eran de nuestra empresa. En ese momento sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis pesadillas se estaban volviendo realidad. Esas imágenes horribles que veía durante la noche estaban pasando de verdad, aquí mismo, en mi ciudad. La rabia empezó a apoderarse de mí. Rabia contra la empresa, que estaba poniendo en riesgo la salud de la gente. Rabia contra mí mismo, por no haber hecho nada antes, por haber ignorado las señales. Decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Necesitaba hacer algo, aunque eso significara perder mi chamba o meterme en problemas con gente poderosa. Mi conciencia no me iba a dejar en paz si no hacía nada. Empecé a juntar todas las pruebas que tenía. Los resultados de las pruebas, las notas de entrega, los testimonios de la gente que se había enfermado. Quería tenerlo todo documentado para que nadie pudiera decir que me estaba inventando cosas. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo. La empresa era poderosa, tenía mucha influencia en la ciudad, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias aunque fueran graves. La verdad necesitaba salir a la luz, costara lo que costara. Con las pruebas reunidas, decidí que necesitaba hablar con alguien importante, alguien que pudiera hacer algo para parar esta situación, pero ¿en quién confiar? La empresa tenía tentáculos en todos lados y yo no sabía quién estaba de mi lado. Pensé en ir con la policía, pero me dio miedo que ellos también estuvieran involucrados. Pensé en hablar con la prensa, pero me preocupaba que la empresa lograra tapar el caso. Necesitaba a alguien de adentro, alguien que tuviera poder y agallas para enfrentarse a la empresa. Me acordé de don Rafael, uno de los directores de la empresa. Siempre había sido un tipo honesto y derecho, y tenía la impresión de que él no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban pasando. Decidí arriesgarme y buscarlo. Arreglé un encuentro secreto con don Rafael en un cafecito escondido en el centro histórico. Le conté todo lo que estaba pasando, le mostré las pruebas, le platiqué de mis pesadillas. Él escuchó todo en silencio, con la cara cada vez más preocupada. Al final, don Rafael suspiró y dijo que ya sospechaba de algunas cosas, pero no tenía pruebas concretas. Me agradeció por haber confiado en él y prometió que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para resolver la situación. Don Rafael me advirtió que esto no sería fácil, que la empresa era muy poderosa y que mucha gente iba a tratar de detenernos. Me pidió que tuviera cuidado, que no confiara en nadie y que no hiciera nada sin consultarle antes. Salí de la reunión con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que don Rafael fuera capaz de hacer lo correcto, de que la verdad saliera a la luz. Miedo de las consecuencias, de lo que la empresa podría hacernos a mí y a don Rafael. Don Rafael, a pesar de su puesto en la empresa, necesitaba ser cauteloso. Me explicó que no podía simplemente llegar con la directiva y acusar a todos sin tener pruebas irrefutables. Necesitábamos más información, algo que comprobara de forma definitiva la adulteración de los mariscos. Decidimos,
Entonces, iniciar una investigación clandestina dentro de la empresa. Don Rafael usaría su influencia para conseguir acceso a documentos e información confidencial, mientras yo seguiría recolectando muestras y haciendo pruebas por fuera, sin levantar sospechas. Empezamos a trabajar en secreto, encontrándonos en horarios y lugares improbables para intercambiar información y planear los siguientes pasos. Era como si fuéramos espías, viviendo una vida doble, siempre con miedo de ser descubiertos. Don Rafael consiguió copias de algunos informes de producción y de compras que mostraban que la empresa estaba utilizando productos químicos prohibidos para conservar los mariscos por más tiempo. Eran sustancias que, en grandes cantidades, podían causar serios problemas de salud. Con esa información en la mano, redoble las pruebas en las muestras que recolectaba. Empecé a usar métodos más sofisticados, capaces de detectar hasta las cantidades más pequeñas de los productos químicos prohibidos. Y los resultados eran alarmantes. Descubrí que casi todos los lotes de camarón, pulpo y pescado que salían de la empresa estaban contaminados. Algunos en niveles tan altos que representaban un riesgo inmediato para la salud de los consumidores. Con cada nuevo descubrimiento, el coraje y la indignación aumentaban. ¿Cómo podían ser tan gandallas al punto de poner en peligro la vida de la gente por dinero? Necesitábamos hacer algo, y rápido. Sabíamos que nos estábamos acercando a la verdad, pero también nos estábamos exponiendo a un peligro cada vez mayor. En cualquier momento, la empresa podía descubrir nuestra investigación y tomar medidas drásticas para detenernos. Pero estábamos dispuestos a correr el riesgo. Y entonces, un día, don Rafael me llamó con una voz tensa y susurró: «Javier, necesitamos vernos urgentemente». El encuentro con don Rafael fue tenso. Apenas pudimos esperar a llegar al café antes de que empezara a hablar, con la voz entrecortada por la preocupación. La adulteración, según él, no era solo un error aislado, sino algo orquestado internamente. «Javier, las cámaras de seguridad lo grabaron todo», dijo don Rafael, con la voz temblando. A un grupo de empleados, liderados por uno de los gerentes, estaba adulterando los mariscos durante la madrugada. Usaban productos químicos prohibidos para aumentar la fecha de caducidad y, al parecer, embolsarse la diferencia en el costo. La revelación me golpeó como un rayo. Era impactante, pero de alguna manera, aliviador. Creía que la empresa estaba involucrada en algo más grande, pero descubrir que era un grupo aislado de empleados corruptos me daba un rayo de esperanza. Don Rafael estaba furioso. Me explicó que ya había convocado una reunión de emergencia con la directiva y que todos los involucrados serían despedidos de inmediato. Además, haría una denuncia formal a la policía y cooperaría con las investigaciones. «Javier, necesito que me ayudes a reunir todas las pruebas», dijo don Rafael. «Tenemos que asegurarnos de que estos criminales sean castigados y que la empresa pueda recuperarse de esta mancha». Acepté sin dudar. Era mi oportunidad de hacer lo correcto, de proteger la reputación de la empresa y la salud de los consumidores. Empezamos a trabajar juntos, analizando las grabaciones de las cámaras, recolectando muestras de los mariscos adulterados y preparando un informe completo para la policía. La tensión era palpable. Sabíamos que los empleados corruptos podían intentar huir o destruir las pruebas, así que teníamos que actuar rápido. Don Rafael movilizó la seguridad de la empresa para impedir la salida de cualquiera de los involucrados. Al final de la noche, teníamos todas las pruebas reunidas. Entregamos el material a la policía y esperamos el desarrollo de las investigaciones. Era el fin de una pesadilla, pero también el comienzo de una nueva etapa para la empresa, una etapa de limpieza y renovación. La policía actuó rápido, arrestando a todos los empleados involucrados en el esquema de adulteración. Las pruebas eran irrefutables y no tuvieron cómo negar el delito.
La noticia se esparció como pólvora, impactando a la ciudad y causando indignación entre los consumidores. La empresa, sacudida por la crisis, se vio obligada a tomar medidas drásticas para recuperar la confianza del público. Don Rafael tomó el mando, implementando un riguroso sistema de control de calidad e invirtiendo en campañas de transparencia. Todos los lotes de mariscos fueron retirados, y la empresa se comprometió a indemnizar a las personas que habían sido perjudicadas por el consumo de los productos adulterados. Don Rafael hizo un pronunciamiento público, pidiendo disculpas a la población y garantizando que jamás permitiría que algo así volviera a suceder. Con el tiempo, el polvo se fue asentando. La empresa logró levantarse, recuperando su reputación y volviendo a ser una referencia en el mercado de mariscos. Don Rafael se convirtió en un héroe, admirado por su valentía y honestidad. Yo, por mi parte, fui ascendido a gerente de calidad, con la misión de garantizar que los estándares de seguridad fueran rigurosamente seguidos. La experiencia me enseñó la importancia de no cerrar los ojos ante las irregularidades y de siempre defender la verdad, aunque eso signifique correr riesgos. Todavía tengo pesadillas a veces, pero ahora son menos frecuentes y menos intensas. Sé que hice lo correcto, que ayudé a proteger la salud de las personas y a salvar la reputación de una empresa que siempre admiré. Mazatlán volvió a ser la ciudad alegre y vibrante que siempre amé. Y yo, Javier, volví a dormir en paz, sabiendo que hice mi parte para construir un futuro mejor para mi comunidad. La vida siguió adelante, con la certeza de que la justicia siempre prevalece, aunque tarde en llegar. Hola, me llamo Ana y soy enfermera. Vivo en Mazatlán desde hace 5 años. Hoy, el asilo donde trabajaba está cerrado. Las paredes silenciosas guardan secretos sombríos, recuerdos de un terror que jamás podré olvidar. Mi rutina era tranquila, cuidaba de nuestros viejitos con cariño, tratando de hacer sus días más alegres. Las mañanas se llenaban de sonrisas y pláticas, mientras ayudaba a los pacientes a vestirse, desayunar y prepararse para las actividades del día. Por la tarde, organizaba juegos, sesiones de lectura o simplemente me sentaba a su lado, escuchando sus historias y recuerdos. Era un trabajo gratificante que me daba la sensación de estar haciendo una diferencia en la vida de esas personas. Me sentía parte de una gran familia, donde el respeto y el cariño eran los pilares de nuestra convivencia. Los pacientes eran como abuelos para mí y me esforzaba por ofrecer el mejor cuidado posible. Nunca imaginé que ese lugar, que era sinónimo de paz y tranquilidad, se convertiría en escenario de horrores inimaginables. El ambiente siempre era ligero y acogedor, con los pasillos iluminados por la luz del sol y el aroma suave de flores frescas. Las risas resonaban por las habitaciones y la música llenaba los espacios vacíos. Era un refugio para aquellos que buscaban un hogar seguro y cómodo, donde pudieran pasar sus últimos años con dignidad y afecto. Yo amaba mi trabajo y me dedicaba en cuerpo y alma a mis pacientes. Ellos eran mi prioridad, y yo haría cualquier cosa para protegerlos. Pero, desafortunadamente, no siempre podemos controlar el destino. La maldad humana, a veces, se esconde en los lugares más improbables, transformando sueños en pesadillas. Y fue exactamente eso lo que pasó en ese asilo. Un simple cambio en la administración desencadenó una serie de eventos macabros que culminaron en el cierre del lugar y en mi eterna persecución por recuerdos dolorosos. Aquel refugio de paz se convirtió en un escenario de horrores, donde la vida perdió su valor y la muerte se volvió un negocio lucrativo. Todavía recuerdo el día en que todo empezó a cambiar. Una atmósfera extraña flotaba en el aire, como si un presagio sombrío anunciara lo que estaba por venir. Poco a poco,
La sonrisa de mis pacientes se fue apagando, dando lugar a una mirada distante y melancólica. El miedo se instaló en sus corazones, y yo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, la tragedia se abatió sobre nosotros, transformando el asilo en un cementerio silencioso y embrujado. Las paredes, que antes eran testigos de alegría y esperanza, ahora hacían eco de gritos de desesperación y agonía. Lo que debía ser un hogar se convirtió en una prisión, y la muerte en la única liberación posible. La llegada del nuevo administrador, el señor Ricardo, fue sutil, pero pronto sentí que algo andaba mal. Era frío, distante, y parecía más preocupado por los números que por el bienestar de los pacientes. Su postura siempre era impecable, el traje alineado y la sonrisa forzada. Pero detrás de esa fachada de profesionalismo se escondía un alma corrompida por la avaricia y la ambición. Empezó a implementar cambios drásticos en la rutina del asilo, justificándolos con la necesidad de reducir costos y aumentar la eficiencia. Recortes de gastos, medicamentos genéricos de calidad dudosa y una atmósfera de tensión que flotaba en el aire. Los empleados, antes unidos y comprometidos, pasaron a trabajar bajo presión, con miedo de perder sus empleos. Las comidas, antes nutritivas y sabrosas, se volvieron insípidas y repetitivas. Los momentos de ocio y entretenimiento fueron reducidos, y la atención individualizada a los pacientes se volvió cada vez más escasa. El señor Ricardo parecía determinado a transformar el asilo en una máquina de hacer dinero, sin importarle el sufrimiento y la angustia de sus residentes. Las sonrisas de mis pacientes se fueron apagando, dando lugar al miedo y la fragilidad. Se sentían abandonados, desamparados y cada vez más cerca de la muerte. La alegría que antes llenaba sus días se esfumó, reemplazada por un vacío profundo y una tristeza constante. Me sentía impotente ante esa situación, incapaz de protegerlos de la crueldad de ese hombre. Poco a poco, el asilo se fue transformando en un lugar sombrío y opresivo. Los colores vibrantes de las paredes fueron perdiendo su brillo, y el silencio fúnebre se volvió la banda sonora constante. El aire parecía pesado, cargado de energías negativas y de un presentimiento de tragedia inminente. Sentía que estaba caminando hacia un abismo, sin saber cómo evitar la caída. El señor Ricardo se mostraba cada vez más autoritario e intransigente, ignorando los llamados de los empleados y las necesidades de los pacientes. Parecía insensible al sufrimiento ajeno, como si estuviera anestesiado por la ambición desmedida. Su presencia era tóxica, contaminando el ambiente y envenenando las relaciones interpersonales. Me sentía sofocada en ese lugar, como si estuviera atrapada en una telaraña, incapaz de escapar. El miedo me paralizaba, pero la indignación me impulsaba a luchar. Sabía que necesitaba hacer algo para proteger a mis pacientes, aunque eso significara poner mi propia vida en riesgo. Ese era mi deber, mi misión. Y fue entonces cuando ocurrió la primera muerte, sacudiendo profundamente a todos nosotros y marcando el inicio de una pesadilla que jamás olvidaremos. A partir de ese momento, la vida en el asilo se convirtió en un infierno y la muerte en una presencia constante e implacable. El señor Ricardo había transformado nuestro hogar en un matadero y a nosotros en sus víctimas indefensas. La primera muerte me sacudió profundamente. Doña Elena, una señora dulce y amable, falleció repentinamente. La causa, una neumonía fulminante, según el certificado. Pero algo no cuadraba. Doña Elena siempre había sido fuerte y saludable, considerando su edad, y la neumonía surgió de la nada. Su alegría era contagiosa y su partida dejó un vacío inmenso en nuestros corazones. La conocía desde hacía años
y sabía que no tenía historial de problemas respiratorios. Además, siempre fue muy cuidadosa con su salud, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas y evitando cualquier tipo de exposición a riesgos. Ese diagnóstico repentino e inexplicable me dejó intrigada y desconfiada. Intenté ignorar, racionalizar la situación, pero la sensación de que algo andaba mal persistía. Otros empleados compartían la misma impresión, pero el miedo a represalias les impedía expresar sus dudas abiertamente. El ambiente en el asilo era de aprensión y desconfianza, y la sombra de la muerte se cernía sobre nosotros. En los días siguientes, otras muertes empezaron a ocurrir a un ritmo alarmante. Cada día, un nuevo paciente se iba, todos con diagnósticos similares y cuestionables. Neumonías, infartos, derrames cerebrales. Las causas variaban, pero el resultado era siempre el mismo: una vida más cegada prematuramente. Empecé a sentirme como si estuviera en una película de terror, donde en cada escena un nuevo personaje era eliminado. La muerte se volvió una presencia constante y banal, y la vida algo frágil y desechable. El asilo, que antes era un hogar acogedor, se transformó en un cementerio disfrazado. La angustia me consumía por dentro y el sueño se volvió un lujo raro. Pasaba las noches en vela, rumiando las muertes recientes y tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más pensaba, más me convencía de que había algo muy malo detrás de esas fatalidades. Ya no podía ignorar mis instintos. Necesitaba descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar el peligro y poner mi propia vida en riesgo. La vida de mis pacientes estaba en juego, y no podía permitirme ser omisa ante esa situación. Era hora de actuar. Y fue entonces cuando empecé a atar cabos, revelando un esquema macabro y cruel que me dejó horrorizada e indignada. La avaricia y la ambición habían transformado ese lugar en un escenario de horrores, donde la vida humana no valía nada y la muerte era solo un negocio lucrativo. La moneda empezó a caer cuando noté un patrón. Los pacientes que fallecían eran justamente aquellos con seguros de vida altos. Ancianos que habían trabajado toda su vida, hecho planes para el futuro de sus familias y que, irónicamente, ahora se volvían blancos fáciles para la crueldad humana. Una sensación de náuseas me invadió al darme cuenta del engranaje macabro que estaba en movimiento. El señor Ricardo parecía apurar los procedimientos, evitando autopsias y cuestionamientos. Era ágil en liberar los cuerpos, tratando a los fallecidos como meros números en una hoja de cálculo. Su frialdad era espantosa, y su desinterés por el dolor de las familias era evidente. Con cada muerte, parecía más satisfecho y confiado. La codicia estampada en su mirada me revolvió el estómago. Era como si estuviera lucrando con la desgracia ajena, transformando la muerte en una fuente de ingresos. Aquel hombre, que se decía administrador, era en realidad un depredador, un buitre que se alimentaba de la fragilidad y la vulnerabilidad de los ancianos. Decidí que no podía quedarme quieta. Necesitaba descubrir lo que estaba pasando y acabar con esta atrocidad. La indignación me impulsaba a actuar, y el deseo de justicia me daba fuerzas para enfrentar el miedo. No podía permitir que aquel monstruo siguiera cegando vidas inocentes en busca de ganancias. Comencé a observar al señor Ricardo con más atención, analizando sus movimientos, sus conversaciones y sus actitudes. Noté que pasaba mucho tiempo al teléfono, hablando en voz baja y misteriosa. También recibía visitas frecuentes de personas extrañas que entraban y salían del asilo sin identificarse. Poco a poco, fui juntando las piezas del rompecabezas, desvelando un esquema complejo y bien orquestado. Descubrí que el señor Ricardo estaba en contubernio con médicos corruptos y empleados deshonestos, que lo ayudaban a falsificar diagnósticos y a acelerar la muerte de los pacientes.
Era una red de criminales, unidos por la avaricia y la falta de escrúpulos. Con cada nuevo descubrimiento, mi horror aumentaba, y las ganas de denunciar a aquellos criminales se volvían más fuertes. Sabía que estaba corriendo un gran peligro, pero no podía callarme ante tanta maldad. La vida de mis pacientes era más importante que mi propia seguridad, y fue así como decidí convertirme en una investigadora, dispuesta a todo para exponer la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. No tenía experiencia en investigaciones, pero tenía la determinación y el valor necesarios para enfrentar el desafío. A partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Descubrí que tenía deudas altas y un historial de fraudes. Su vida anterior era un mar de irregularidades, con negocios quebrados y procesos judiciales. Parecía haber llegado a Mazatlán huyendo de un pasado turbio, en busca de una nueva oportunidad para enriquecerse ilícitamente. El asilo era su mina de oro, y los pacientes su fuente de ganancias. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Estaba usando el asilo para defraudar a las compañías de seguros, acelerando la muerte de los pacientes para saldar sus deudas. Manipulaba los medicamentos, alteraba los expedientes y sobornaba a los médicos para que certificaran las causas de las muertes como naturales. Era un esquema perverso e ingenioso que le garantizaba millones de pesos en indemnizaciones. Platicando con otros empleados, descubrí que algunos de ellos también desconfiaban del señor Ricardo, pero tenían miedo de denunciarlo. Era autoritario y amenazador, y no dudaba en despedir a quien lo confrontara. El ambiente en el asilo era de terror, y la mayoría de los empleados prefería callarse a correr el riesgo de perder el trabajo. A pesar del miedo, algunos empleados se mostraron dispuestos a ayudarme. Me proporcionaron información valiosa, me alertaron sobre los movimientos del señoreo Ricardo y me ayudaron a recolectar pruebas. Juntos, formamos una pequeña resistencia, dispuesta a luchar contra la injusticia y a proteger a los pacientes. Yo pasaba horas en la computadora, investigando sobre fraudes en seguros, leyes de protección a los ancianos y casos similares. Quería estar preparada para enfrentar al señor Ricardo y sus cómplices, y necesitaba conocer la ley para poder usarla a mi favor. Cada nueva información me daba más confianza y me fortalecía en mi misión. La investigación se volvió una obsesión. No podía pensar en otra cosa, y dedicaba todo mi tiempo y energía a desenmascarar al señor Ricardo. Me sentía responsable por la vida de mis pacientes y no descansaría hasta verlos a salvo. Ese era mi compromiso, mi razón de ser. El miedo me acompañaba en cada paso, pero la indignación era mayor. No podía permitir que aquel monstruo siguiera aprovechándose de la fragilidad de los ancianos, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para detenerlo. La justicia era mi arma, y la verdad, mi escudo. Y fue así como me convertí en una heroína improbable, una enfermera dispuesta a arriesgar su propia vida para proteger a aquellos que más lo necesitaban. Mi jornada apenas comenzaba y sabía que tendría que enfrentar muchos obstáculos y peligros, pero estaba preparada para luchar y no me rendiría hasta ver que se hiciera justicia. El miedo aún me rondaba, pero la investigación seguía. Escudriñé cada rincón, cada documento, en busca de la prueba definitiva para exponer los fraudes y las muertes sospechosas. Pero de repente, la investigación tomó un rumbo inesperado y sorprendentemente llegó a su fin de forma abrupta. La noticia se esparció como reguero de pólvora. El señor Ricardo fue encontrado muerto en su departamento. Al principio, la causa de la muerte era desconocida. Había rumores de un ataque cardíaco fulminante, pero nada confirmado. Todo el asilo estaba en shock y el ambiente de tensión se intensificó. Algunos empleados murmuraban sobre un posible ajuste de cuentas, dadas las actividades turbias del señor Ricardo.
La policía inició las investigaciones y el cuerpo fue llevado al servicio médico forense. Días después, el informe confirmó lo que nadie esperaba. El señor Ricardo había sido envenenado con arsénico. La noticia me golpeó como un rayo. Sin embargo, con la muerte del señor Ricardo, la policía cerró las investigaciones en el asilo. Sin un líder, el esquema de fraudes y manipulaciones pareció disiparse. Ningún otro paciente falleció en circunstancias sospechosas, y la rutina del asilo, aunque sacudida, comenzó a volver a la normalidad. A pesar del alivio, la verdad es que la muerte del señor Ricardo dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién lo envenenó? ¿Cuál era la motivación detrás del crimen? Y, más importante, ¿el esquema de fraudes realmente llegó a su fin o solo se volvió más sofisticado y difícil de detectar? Con el paso del tiempo, la memoria del señor Ricardo y de los eventos sombríos que marcaron su paso por el asilo fueron desvaneciéndose. La vida siguió adelante, y los pacientes y empleados se esforzaron por reconstruir la paz y la tranquilidad que se habían perdido. Yo, por otro lado, nunca pude olvidar completamente lo que pasó. Los recuerdos de aquel período oscuro me persiguen hasta hoy. Y la sensación de que algo quedó sin resolver persiste en mi mente. La muerte del señor Ricardo cerró el caso para la policía, pero no para mí. Y así la historia del asilo llegó a su fin. Un final abrupto y lleno de misterios que me dejó con más preguntas que respuestas. La verdad puede estar ahí afuera, en algún lugar, pero tal vez nunca sea revelada. Me llamo Ricardo. Tengo 28 años y el ajetreo del día a día siempre me encuentra en el asiento de mi moto, chambando como repartidor de comida aquí en Mazatlán. Vivo en un cuartito rentado por allá por el centro. ¿Sabes cómo es, no? Nada lujoso, pero me sirve de rinconcito para descansar la cabeza después de un día pesado. La vida de repartidor no es fácil, ¿eh? Sol que te parte la mollera, tráfico del demonio que parece no tener fin, gente impaciente que te trata como si fueras un robot, pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que chingarle duro para pagar las cuentas a fin de mes. Por lo general, mis entregas son tranquilas. Ya conozco la mayoría de las colonias y condominios de pe a pa. Sé los atajos, los baches en la calle, los perros que ladran. Pero ese día, carnal, no sé, todo parecía diferente, como si el universo estuviera conspirando contra mí. El cielo estaba raro, medio rojizo, con un tono de sangre que daba escalofríos, y un viento frío cortaba la ciudad como si fuera una navaja afilada. Parecía escena de película de terror, lo juro por Diosito. Agarré un pedido en un restaurante allá cerca del malecón, de esos bien fresas, ¿sabes? El destino era un condominio de lujo medio retirado del centro, de esos con portería imponente, guardias armados y cámaras por todos lados. Llegué allá, mostré mi credencial. El guardia revisó todo con lupa, abrió el portón, todo bien, al menos en teoría. El pedo real empezó cuando entré a ese lugar. El condominio era simplemente enorme, un laberinto de edificios altos y calles que se cruzaban de forma confusa. Empecé a seguir los letreros, pero parecía que me llevaban siempre al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un loop infinito. Me sentía en una película de terror chafa, perdido en un laberinto sin fin, sin saber a dónde ir o a quién acudir. Le llamé al cliente, un tipo con una voz irritante, que solo sabía quejarse de la tardanza y tratarme como si fuera basura. Intenté explicarle que estaba perdido, que el condominio era gigante y mal señalizado, pero ni quiso saber. Arréglatelas, güey, me estoy muriendo de hambre, ya pagué por esta chingadera, me gritó antes de colgarme el teléfono en la cara. ¡Qué culero! Cada vez más perdido y sintiendo que la presión aumentaba.
Seguí vagando por las calles de ese condominio infernal, cada vez más desesperado y con la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar. Ya casi me daba por vencido, pensando en abandonar la entrega y volver a mi cuartito, cuando vi una puerta entreabierta en uno de los edificios, con una luz débil escapando por la rendija. Pensé en pedir información, en preguntar si alguien podía ayudarme a encontrar la dirección, pero algo dentro de mí me decía que no entrara ahí, que diera media vuelta y me largara de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el miedo. Empujé la puerta con cuidado, sintiendo el corazón latir a 1000 por hora, y entré. Lo que vi ahí dentro, carnal, me cambió la vida para siempre. Me dejó traumado al punto de no poder dormir bien por semanas. Lo juro por todo lo sagrado, nunca volví a ser el mismo después de ese día. La imagen de ese lugar, las cosas que vi y escuché, quedaron grabadas en mi mente como un tatuaje, atormentándome a cada rato. Tuve ganas de gritar, de correr, de vomitar, pero las piernas no me respondían. El cuerpo estaba paralizado por el terror. Era como si estuviera atrapado en una película de terror, sin poder gritar pidiendo ayuda. El cuarto era enorme, un verdadero cuartel general, iluminado por un montón de pantallas de computadora que parpadeaban información como locas. El aire era denso, casi palpable, cargado con el olor rancio de cigarro barato y el sudor agrio de quien no duerme en días. Varias personas, la mayoría hombres con ojeras profundas y caras tensas, estaban sentadas frente a las computadoras, tecleando como locos y hablando por teléfono con audífonos que los aislaban del mundo exterior. Parecían zombies, autómatas programados para cumplir una tarea oscura. Al principio, traté de entender qué estaba pasando ahí, pero era imposible. Pensé que había entrado a una empresa de telemarketing o algo así, pero pronto me di cuenta de que había algo muy mal en el ambiente. Empecé a poner atención a lo que decían y, poco a poco, me cayó el 20. Eran frases ensayadas, promesas falsas, números de cuentas bancarias, códigos de seguridad. Era obvio que estaban aplicando fraudes, engañando a gente inocente y robándoles sus sueños. Uno de los tipos, un grandulón con la barba sin rasurar y una cicatriz que le cruzaba la cara, me vio parado en la puerta y sus ojos se achicaron de puro odio. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí, pendejo?, me preguntó con una voz gruesa y amenazante que me hizo temblar de pies a cabeza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me hubiera echado hielo derretido en la espalda. Traté de disimular el miedo que me consumía e inventé la excusa más chafa que se me ocurrió. Yo soy repartidor de comida. Me perdí buscando el departamento del cliente. Tartamudeé, sintiendo las palabras atoradas en la garganta. Él no pareció creerme ni tantito, pero se encogió de hombros con aire de desprecio. «Lárgate de aquí ahorita mismo, pinche curioso de mierda, antes de que te metas en pedos mucho más grandes de los que te puedes imaginar», me gruñó, apuntando a la puerta con un dedo sucio y amenazante. Obedecí sin pensarlo 2 veces, corriendo lo más rápido que mis piernas me permitían, desesperado por salir de ese lugar lo antes posible. Necesitaba escapar de ahí antes de que algo terrible me pasara. Mientras corría, escuché a uno de los tipos gritando por teléfono con voz histérica. «Tenemos un intruso, necesitamos actuar rápido, vio cosas que no debía». Sentí que la sangre se me helaba en las venas y un miedo paralizante se apoderó de mi cuerpo. Sabían que había visto demasiado, que había descubierto la verdad, y no me iban a dejar salir de ahí vivo. Yo era una amenaza, un riesgo que necesitaba ser eliminado. Logré salir del edificio y volví a la calle, pero la sensación de peligro inminente no disminuyó ni un poco. Al contrario, parecía que el aire estaba aún más pesado, cargado con la amenaza invisible de que me estaban siguiendo, observándome a cada paso.
Sabía que estaban en algún lugar, acechándome en las sombras, esperando el momento adecuado para agarrarme. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiera esconderme y pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Corrí desesperadamente por las calles laberínticas del condominio, sin saber a dónde ir o a quién recurrir. En cada esquina, miraba hacia atrás con el corazón en la garganta, con miedo de ver esas caras alcanzándome. Me sentía como una rata indefensa en una trampa, rodeado de depredadores implacables. La adrenalina corría a todo lo que daba por mis venas, dándome una fuerza sobrenatural. Corrí sin rumbo, esquivando carros y personas, tratando desesperadamente de encontrar una salida de ese laberinto. Miraba hacia atrás a cada rato, pero no veía a nadie siguiéndome. ¿Será que había logrado despistarlos? De repente, escuché el ruido de un carro acercándose a toda velocidad. Me lancé hacia un lado, escapando por poco de ser atropellado. Era un carro negro, con los vidrios polarizados, y no pude ver quién iba adentro. Pero estaba seguro de que eran ellos. El carro pasó junto a mí y se detuvo a unos metros más adelante, bloqueando la calle. Las puertas se abrieron y dos hombres encapuchados salieron corriendo en mi dirección. No había a dónde huir. Estaba acorralado. Entré en pánico. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. La gente pasaba cerca, indiferente a mi desesperación. Parecía que no les importaba lo que estaba sucediendo. Los hombres se acercaban cada vez más, con cuchillos en las manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que iba a morir allí. Iba a ser una víctima más de esa banda de estafadores. Cerré los ojos y esperé el golpe. Pero, de repente, un estruendo rompió el silencio. Abrí los ojos y vi a uno de los hombres caído en el suelo, inconsciente. El otro vaciló. Me miró con rabia y huyó corriendo. Un guardia del condominio, con un arma en mano, estaba parado a mi lado. Me había salvado la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando allí? El guardia me llevó a la caseta de vigilancia y llamó a la policía. Mientras esperaba, traté de entender qué había pasado. Me había metido en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Había visto cosas que no debía, y ahora mi vida estaba en peligro. En la comisaría, la sala olía a café rancio y desesperación. Los policías me bombardearon con preguntas, queriendo cada detalle de lo que había visto en ese lugar. Expliqué todo, palabra por palabra, temblando como una hoja. Con cada palabra, sentía el peso del peligro que rondaba mi vida. Anotaban todo, con esas miradas desconfiadas que me hacían sentir como si yo fuera el criminal. Después de horas de interrogatorio extenuante, firmé un montón de papeles y, finalmente, me dejaron ir. Pero la sensación de seguridad era ilusoria. Sabía que, incluso con la policía investigando, esos tipos no me iban a dejar en paz. Había visto demasiado, y eso me convertía en un objetivo. Sin perder tiempo, tomé mi celular y marqué el número de mi papá. Él vivía en un pueblito a unos kilómetros de Mazatlán, un lugar tranquilo y apacible, muy diferente del caos en que se había convertido mi vida. Su voz, al otro lado de la línea, sonó como un alivio en medio del torbellino de miedo que me consumía. «Papá, necesito tu ayuda. Me metí en un lío muy grande y necesito ir para allá por un tiempo», dije, con la voz quebrada por la emoción. Él, como siempre, no titubeó. «Ven, hijo, la casa es tuya. ¿Qué pasó?», preguntó, preocupado. Conté por encima lo que había sucedido, omitiendo algunos detalles sórdidos para no asustarlo demasiado. Esa misma noche, agarré mi moto y me dirigí a casa de mi papá. Dejé todo atrás, mi cuarto, mi trabajo, mis amigos. Lo único que importaba era alejarme lo más posible de esa central de fraudes y de esas personas peligrosas. El viaje fue tenso. Cada faro de coche que se acercaba me hacía sudar frío. Llegué a casa de mi papá de madrugada.
exhausto y aterrado. Me recibió con un abrazo fuerte y una mirada acogedora. Allí, en ese lugar sencillo y seguro, sentí un poco de paz por primera vez en días. Decidí que me quedaría ahí hasta que las cosas se calmaran, hasta que la policía arrestara a esos criminales. Pero la verdad es que nunca volví a Mazatlán. El miedo me paralizó, me impidió seguir adelante. Y hasta hoy, años después, vivo con la incertidumbre de lo que realmente pasó con esa banda. ¿Fueron arrestados? ¿Siguen estafando por ahí? La verdad es que nunca lo supe y quizás nunca lo sepa. El misterio de esa noche oscura me persigue hasta hoy. Hola, mi nombre es Arturo. Tengo 28 años y trabajo como diseñador gráfico aquí en Mazatlán. Vivo con mi abuela Dolores, una señora de 82 años que, lamentablemente, tiene dificultades para moverse y rara vez sale de casa. Nos llevamos muy bien. Estamos muy unidos desde que mis padres... Bueno, eso no importa ahora. Doña Dolores siempre ha sido una persona de mente ágil, ¿sabes? A pesar de la edad, su memoria es increíble y siempre le ha encantado contar historias de la familia. Solo que últimamente anda medio extraña, ¿sabes? Ha empezado a tener algunas ideas medio raras, unas paranoias que me preocupan. Anoche, por ejemplo, estábamos viendo la novela cuando me llamó más cerca. Con ese aire misterioso suyo, tomó mi mano, me miró fijamente a los ojos y dijo que había visto a alguien entrar en nuestro jardín, sigilosamente, por la ventana de su cuarto. Casi me atraganté con las palomitas. Confieso que, de entrada, pensé que era cosa de la edad. ¿Ves cómo es? Pero la manera en que lo dijo, la convicción en su voz, me dejó con la mosca detrás de la oreja. Doña Dolores nunca ha sido de inventar cosas, mucho menos con esa seriedad. Estuve pensando en eso toda la noche. Ella juraba de pies juntos que había visto una sombra escabulléndose por el jardín, viniendo del fondo, cerca de la ventana de su cuarto. Decía que la persona estaba observando la casa, como si buscara algo o esperara a alguien. Yo trataba de calmarla, diciendo que debía haber sido un gato o algo así. Pero ella insistía en que no, que era una persona, y que esa persona estaba tramando algo. Empecé a preocuparme de verdad, no solo por la historia en sí, sino por la salud mental de ella. ¿Estaría empezando a perder la lucidez? Esa idea me asustaba mucho. De cualquier modo, le prometí que iba a revisar todo por la mañana, solo para tranquilizarla. Al fin y al cabo, ¿qué costaba echarle un vistazo al jardín? Pero, sinceramente, no esperaba encontrar nada. Pensaba que era solo otra de las historias de mi abuela, fruto de su imaginación. Poco sabía lo que me aguardaba. El sueño no llegó fácil esa noche. Estuve pensando en eso, imaginándome si mi abuela realmente había visto algo o si era solo la edad jugándole trampas. La verdad es que, en el fondo, tenía un poco de miedo de que ella estuviera en lo cierto. ¿Qué sería lo que encontraría en el jardín por la mañana? A la mañana siguiente, con la excusa de ir a regar las plantas, salí al jardín con la intención de ver qué había visto mi abuela. El sol de la mañana pegaba fuerte, disipando un poco la tensión de la noche anterior, pero todavía sentía un nudo en el estómago. Agarré la manguera y me fui caminando hacia el fondo del jardín. Nuestro jardín no es muy grande, pero está bien cuidado, lleno de plantas y flores que mi abuela adora. Pasa horas cuidando el jardín y siempre me pide ayuda para cargar las macetas y abonar la tierra. Es un lugar tranquilo, donde nos gusta pasar el tiempo platicando y tomando un café. Fui acercándome a la ventana de su cuarto, que da al rincón más apartado del jardín. Allí, la vegetación es más densa, con unos arbustos altos que mi abuela plantó hace años. Fue allí, según ella, donde la persona misteriosa había aparecido.
Miré con atención, buscando alguna señal de invasión, alguna huella extraña, cualquier cosa que pudiera confirmar la historia de ella. Y fue entonces que vi. En medio de los arbustos, un poco escondido, noté un pedazo de tierra removido. Me acerqué más y confirmé. Era un hoyo recién cavado. Me sorprendí, te lo confieso. No esperaba encontrar nada, pero ahí estaba. Un hoyo en medio de mi jardín. ¿Quién habría cavado eso? El hoyo no era muy grande. Debía tener unos 30 centímetros de profundidad. Miré dentro, tratando de identificar qué podría haber sido enterrado ahí. Pero el hoyo estaba vacío. No había nada adentro, ni un objeto, ni un resto de planta, nada. Empecé a pensar en las posibilidades. ¿Será que alguien había enterrado algo ahí y luego lo sacó? ¿O será que mi abuela había visto a alguien cavando el hoyo y se imaginó lo demás? Quizá algún animal había hecho eso, un perro o un gato buscando algo. Pero la tierra parecía haber sido removida por una herramienta, no por patas. Con una pala, alisé la tierra de nuevo, cerrando el hoyo. Decidí no contarle nada a mi abuela, para no preocuparla aún más. Le iba a decir que no había encontrado nada, que debía haber sido un error. Al fin y al cabo, el hoyo estaba vacío. No había motivo para alarmarse. Regresé a la casa, aliviado por no haber encontrado nada grave. Preparé un café para mi abuela y me senté con ella en la sala para ver la novela. Ella me preguntó si había visto algo en el jardín, y le mentí, diciendo que todo estaba normal. Ella sonrió satisfecha y apretó mi mano. Pero yo sabía que, en el fondo, la historia del hoyo todavía me inquietaba. Han pasado 2 semanas desde el episodio del hoyo en el jardín. He tratado de olvidar la historia, de convencerme a mí mismo de que todo fue fruto de la imaginación de mi abuela, pero de vez en cuando me sorprendo pensando en eso, imaginando quién habría cavado ese hoyo y por qué. Doña Dolores, por su parte, parece haberse calmado. Ya no habla más sobre la persona misteriosa en el jardín y ha vuelto a tener sus noches de sueño tranquilas. Eso me deja más aliviado, pero aún siento que algo no cuadra. Hay un qué de extraño en el aire, una sensación de que algo está a punto de suceder. Anoche estábamos cenando cuando doña Dolores me llamó de nuevo. Esta vez su voz temblaba de miedo y certeza. Ella agarró mi mano con fuerza y sus ojos estaban bien abiertos, fijos en un punto distante. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Dijo que había visto lo mismo otra vez. La misma sombra escabulléndose por el jardín, la misma persona observando la casa por la ventana. Pero esta vez estaba absolutamente segura de que no era un error. Había visto a la persona de cerca y había sentido el miedo recorrer su cuerpo. Traté de calmarla, diciendo que debía haber sido un sueño, una pesadilla. Pero ella insistió que no, que estaba despierta y que había visto todo con claridad. Juraba que la persona estaba más cerca de la ventana que la última vez y que parecía estar esperando algo. El miedo en su voz era tan real que me contagió. Empecé a sentir un nudo en el estómago y a imaginar qué podría estar pasando. ¿Será que alguien realmente nos estaba observando? ¿Será que mi abuela estaba en peligro? Para calmarla, le prometí que iba a revisar el jardín nuevamente en la mañana siguiente. Le dije que reforzaría la seguridad de la casa, instalaría cámaras y alarmas para que se sintiera más segura. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso lo que estaba pasando. Había algo más, algo siniestro, detrás de todo eso. El sueño fue aún más difícil que la primera vez. Estuve dando vueltas en la cama, pensando en la historia de mi abuela, imaginando quién podría estar espiándonos y por qué. El miedo se apoderó de mí, y la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar se intensificó. Por la mañana, decidí que no iba a esperar. Necesitaba revisar el jardín lo más rápido posible, para asegurarme de que mi abuela estuviera segura. Agarré una linterna y salí de casa.
decidido a descubrir la verdad. Poco sabía lo que me esperaba. Al revisitar el hoyo, el corazón ya estaba en la garganta. La oscuridad de la noche me tragaba a cada paso y el silencio era ensordecedor. La linterna temblaba en mis manos, iluminando débilmente el camino. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar de susto. Llegué al rincón del jardín, donde los arbustos se apilaban. El olor a tierra mojada era más fuerte que la primera vez. Acerqué la linterna al lugar donde había cerrado el agujero 2 semanas atrás, y ahí estaba, nuevamente abierto. La respiración se detuvo por un instante, sentí un nudo en la garganta y el miedo me paralizó. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién estaba hurgando en ese agujero? ¿Qué estaba siendo enterrado y desenterrado ahí? Con las manos temblorosas, apunté la linterna hacia dentro del agujero. La luz reveló algo que me hizo retroceder tambaleándome, casi cayendo. No era un objeto, no era un animal muerto. Era algo mucho peor. Dentro del agujero, de forma descuidada y grotesca, yacía un cuerpo enterrado. El hedor era insoportable, y la visión parcial de un brazo pálido e hinchado dejaba claro que se trataba de un cadáver reciente. Vomité ahí mismo, sin poder controlar el reflejo. La mente se bloqueó. No podía procesar lo que estaba viendo. Un cuerpo, en mi jardín, enterrado como basura. ¿Quién habría hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con mi vida? El miedo se transformó en pánico. Corrí hacia adentro de la casa, gritando el nombre de mi abuela. Necesitaba sacarla de ahí, necesitaba protegerla. Sentía que estábamos en peligro, que alguien nos estaba amenazando. Ella me miró asustada, sin entender lo que estaba pasando. Le conté sobre el agujero, sobre el cuerpo, sobre el horror que había presenciado. Ella abrió los ojos como platos y un grito agudo escapó de su garganta. Tomé las llaves del coche y la arrastré fuera de la casa. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Necesitaba llevarla a un lugar seguro, lejos de esa pesadilla. Mientras conducía a alta velocidad por las calles desiertas de Mazatlán, no podía dejar de pensar en el cuerpo en el jardín. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué fue enterrada ahí? ¿Y qué tenía todo eso que ver con las visiones de mi abuela? La noche prometía ser larga y aterradora. Conduje sin rumbo por las calles de Mazatlán, tratando de procesar lo que había sucedido. Doña Dolores estaba en shock, temblando a mi lado, murmurando oraciones en voz baja. No sabía a dónde ir, en quién confiar. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Finalmente, decidí ir a la casa de unos amigos, el matrimonio de Sofía y Miguel. Siempre han sido muy cercanos a nosotros y sabía que podía contar con ellos en cualquier situación. Al llegar, les conté todo lo sucedido, desde las visiones de mi abuela hasta el descubrimiento del cuerpo en el jardín. Sofía y Miguel quedaron aterrados con la historia. No podían creer que algo tan horrible nos estuviera pasando. Sofía abrazó a mi abuela, tratando de consolarla, mientras Miguel me escuchaba atentamente, con el rostro serio y preocupado. Después de escuchar mi relato, Miguel me aconsejó llamar a la policía. Dijo que era lo correcto, que no podíamos esconder un crimen tan grave. Pero yo tenía miedo. Miedo de la policía, miedo de involucrarme en algo más grande de lo que podía manejar. Doña Dolores también estaba en contra de llamar a la policía. Decía que no confiaba en nadie, que la policía podía estar involucrada con los criminales. Insistía en que debíamos huir, desaparecer del mapa, para protegernos. La discusión se prolongó por horas. Miguel intentaba convencerme de llamar a la policía, mientras doña Dolores me suplicaba que huyéramos. Yo estaba dividido, sin saber qué hacer. Al final, decidí seguir mi instinto. Sabía que no podía huir para siempre. Necesitaba descubrir quién había matado a esa persona y por qué el cuerpo fue enterrado en mi jardín.
Necesitaba limpiar el nombre de mi familia y proteger a mi abuela. Decidí entonces que investigaría por mi cuenta. Buscaría pistas, seguiría rastros, hasta descubrir la verdad. Sabía que era peligroso, pero no veía otra salida. Necesitaba hacer justicia con mis propias manos. Miguel y Sofía se ofrecieron a ayudarnos. Dijeron que no nos dejarían solos en esto, que nos apoyarían en todo lo que necesitáramos. Me sentí aliviado con su ayuda, pero también aprensivo. Sabía que estaba poniendo sus vidas en riesgo. Esa noche, dormimos en la casa de Sofía y Miguel, pero el sueño no llegó. Pasé la noche entera pensando en el cuerpo en el jardín, imaginando quién era esa persona y por qué fue asesinada. La noche fue larga y aterradora, y la certeza de que estaba entrando en un juego peligroso solo aumentaba. A la mañana siguiente, desperté decidido a comenzar la investigación. Necesitaba volver al jardín, examinar el lugar del crimen y, principalmente, proteger a mi abuela. Miguel se ofreció a ir conmigo y Sofía se quedó en casa con doña Dolores. Para mi total asombro, el agujero había desaparecido. No había agujero, no había tierra removida, no había cuerpo. El jardín estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Era como si todo hubiera sido una pesadilla, una alucinación colectiva. Regresamos a casa confundidos. Le contamos a Sofía y a doña Dolores lo sucedido. Mi abuela, extrañamente tranquila, dijo que siempre supo que no era real, que solo era una pesadilla. Sofía, por su parte, intentaba calmarnos, diciendo que quizá nos habíamos equivocado. Decidí que no valía la pena insistir. La policía no nos creería, y seguir investigando por nuestra cuenta sería demasiado peligroso. Era mejor olvidar todo eso y tratar de seguir adelante. Con el tiempo, los recuerdos del cuerpo en el jardín se fueron desvaneciendo. La vida volvió a la normalidad, y nunca más sucedió nada extraño en la casa de mi abuela. Doña Dolores recuperó la alegría de vivir, y yo volví a tener noches de sueño tranquilas. Nunca supe quién enterró el cuerpo en mi jardín, ni por qué desapareció. Quizá fue un sueño, quizá fue real. La verdad es que nunca descubrí la verdad detrás de aquel suceso extraño. Pero algo aprendí. La vida está llena de misterios, y no siempre logramos resolverlos. A veces, es mejor dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente. Y eso fue lo que hice. Seguí adelante, cuidando de mi abuela y viviendo mi vida. Pero, en el fondo, siempre recordaré esa noche oscura y me preguntaré qué fue lo que realmente sucedió en mi jardín. El misterio permanece y quizás nunca sea resuelto,